Pues te pasa el primer vídeo de ejercicios del tema 5, las reacciones químicas de física y química de tercero de la ESO. Uno. La lejía se comenzó a utilizar en los talleres de tapices para decolorar las manchas de la tela blanca. ¿Crees que la decoloración es un cambio físico o una reacción química? ¿Por qué? La decoloración de la lejía es un cambio químico. La lejía lo que hace es oxidar los componentes de la mancha y hace que la ropa se ponga blanca. 2. Indica si se forman o no nuevas sustancias en estas transformaciones. La formación del arco iris. Aquí no. El arco iris se forma cuando la luz refracta en las gotas de agua. El mosto de uva fermenta para dar vino. Aquí sí. La fermentación es una reacción química. Disolver azúcar en leche. Aquí no. El azúcar permanece en la leche con su misma composición, pero disuelta. D. La putrefacción de una manzana tras varios días en el frigorífico. Aquí sí. La putrefacción es un cambio químico porque los compuestos de la manzana se transforman. 3. El magnesio en polvo es uno de los componentes de los fuegos artificiales, ya que arde con el oxígeno del aire para dar un sólido blanco que es el óxido de magnesio. ¿Se forman nuevas sustancias en este proceso? Pues sí. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos? Pues los reactivos es el magnesio y el oxígeno, y los productos el óxido de magnesio. Representa la reacción química mediante un dibujo de acuerdo con la teoría de las colisiones. Ahí ves la imagen que os he puesto, 2 de magnesio más el oxígeno para dar 2 de óxido de magnesio. ¿Qué enlaces se han roto y cuáles se han formado? Se rompen las uniones metálicas del magnesio y los enlaces covalentes de la molécula de oxígeno y se forma el enlace entre el magnesio y el oxígeno. En el ejercicio 4 dicen que hemos calentado diferentes masas de hierro y azufre para formar sulfuro de hierro y se han obtenido los resultados que veis aquí en la tabla. ¿Se cumple la ley de las proporciones constantes? ¿En qué proporción se hallan las masas de hierro y de azufre en el sulfuro de hierro? Sí se cumple la ley de las proporciones de las masas, porque si sumamos nos da siempre lo mismo, y la proporción es 1,75. Me pide que calcule la masa de azufre necesaria para que reaccione completamente con 14 gramos de hierro. Utilizamos la proporción del 1,75 para calcularla. Y luego me pide que calcule el porcentaje de la masa de azufre y la masa de hierro que hay en un sulfuro de hierro. Eso lo tengo que dividir, pues escogiendo los datos, por ejemplo, del experimento 1, 56 entre 88%, y para el azufre 32 entre 88%. En el 5 me dicen que observa la reacción del cobre y el azufre para dar sulfuro de cobre 2. ¿En qué proporción reaccionan los átomos de azufre y los átomos de cobre? Reaccionan en una proporción 1:1. Luego me dicen que ¿por qué sobra un átomo de cobre? Pues sobra porque no quedan átomos de azufre para que reaccionen con ese átomo de cobre. Luego me piden que dibuje la reacción para que no sobre ningún elemento. Pues entonces lo que hacemos es quitar un átomo de cobre y ya estaría cada átomo de cobre unido a un átomo de azufre. El cloro reacciona con el sodio para dar cloruro de sodio y me pide la masa de cloruro de sodio que obtenemos si 1 gramo de sodio se combina exactamente con 1,54 gramos de cloro y que calcule el porcentaje de cloro y de sodio que hay en el cloro de sodio. Primero buscamos las masas atómicas de los componentes en la tabla periódica, el sodio 23 y el cloro 35,5. La reacción sería 2 de sodio más cloro para dar 2 de cloruro sódico. Si ponemos la ley de la conservación de la masa, serían 46 de sodio más 71 de cloro para dar 117 de cloro de sodio, y yo pongo en la reacción 1 gramo de sodio y 1,54 de cloro. Hacemos los cálculos. 1 gramo de sodio con la proporción que me da las masas atómicas me da 1,52 gramos de cloro. Se consumen, por lo tanto, los dos reactivos. Así que 1 gramo de sodio me darán 2,54 gramos de cloro de sodio. Como la masa molecular del cloro de sodio es 58,5, puedo calcular el porcentaje de sodio, que me dará 39,31, y el de cloro, que me da 60,68.
El 7 me pide que identifique reactivos y productos en las siguientes reacciones. La primera reacción es carbonato de calcio sólido más óxido de calcio más dióxido de carbono gas. O sea que los reactivos es el carbonato de calcio sólido y los productos el óxido de calcio el sólido y el dióxido de carbono gas. En la segunda, los reactivos es el azufre sólido y el cobre sólido y el producto el sulfuro de cobre sólido. Y en la tercera, los reactivos son el magnesio sólido y el oxígeno gas y el producto el óxido de magnesio sólido. El 8 me pide que escriba la ecuación química de la reacción entre el carbono sólido con el oxígeno para dar monóxido de carbono gaseoso. Especificar además el estado físico de los reactivos. Así que si ajusto la reacción sería 2 de carbono sólido más oxígeno gas para dar 2 de CO gas. El 9 me dice que ajuste la reacción química de combustión del metano. Lo que se hace es, bueno, ponemos el metano, todas las combustiones de todos los compuestos hidrógeno carbonados con oxígeno dan CO2 y agua. Entonces lo primero que se ajusta es el carbono, que está ajustado, tengo un carbono a la izquierda y otro a la derecha. Luego miro los hidrógenos, el metano tiene 4 hidrógenos y el agua a la derecha tengo 2, así que le pongo un 2 al agua. Y ahora cuento los oxígenos que tengo a la derecha de la reacción, que tengo 2 del dióxido de carbono y 2 del agua, son 4. Así que le tengo que poner un 2 delante al oxígeno en los reactivos y ya está ajustada la reacción. El 10 me dice que compruebe que en la reacción de combinación del cobre con el azufre se cumple la ley de conservación de la masa y qué masa hay a ambos lados de la ecuación. Buscamos las masas atómicas del cobre, que es 63,55, del azufre 32 y me da que la masa del sulfuro de cobre será 95,5. La reacción será cobre más azufre para el sulfuro de cobre, por lo tanto 63,55 más 32 me dará 95,55 de sulfuro de cobre. En el 11 me piden qué masa de sulfuro de cobre se obtiene si hago reaccionar 16 gramos de azufre con la cantidad adecuada de cobre. La situación es la misma que en el ejercicio anterior, solo que ahora en vez de 32 gramos de azufre tengo 16. Así que hago la proporción y me dan 47,75 gramos de sulfuro de cobre. (12) Las reacciones de combinación y síntesis son las que dos o más reactivos se combinan para dar un único producto. Y este es el caso como por ejemplo el azufre y el cobre para dar sulfuro de cobre. Me piden la masa de sulfuro de cobre que se obtiene al reaccionar 64 gramos de azufre con la cantidad adecuada de cobre. Bueno, pues los reactivos son el azufre y el cobre. El producto es el sulfuro de cobre. Escribo la reacción con el estado de cada uno de los elementos. Pongo la masa atómica de cada uno de ellos, hago la proporción y me salen 191 gramos de sulfuro de cobre. El 13. Comprueba que en la reacción de descomposición por electrólisis del cloruro sódico se cumple la ley de conservación de masa. ¿Qué masa de sodio se puede obtener a partir de la descomposición por electrólisis de 100 gramos de cloruro de sodio? Pongo la reacción, son 2 de cloruro sódico para dar 2 de sodio más cloro gas. Por la ley de la conservación de la masa, pongo las masas atómicas de cada uno de los elementos y me salen 117 de cloruro sódico para dar 46 de sodio y 71 de cloro gas. Entonces si tengo 100 gramos de cloruro sódico, hago la proporción, me dará 39,31 gramos de sodio. El 14 me dice que el carbonato de calcio, la caliza, se descompone al calentar a temperaturas elevadas en óxido de calcio, que es CaO, y dióxido de carbono. Me dan la reacción. Me dice que si calentamos 160 kilos de carbonato de calcio, tenemos 89,6 kilos de óxido de calcio, que masa de óxido de calcio se obtendría a partir de 80. Bueno, pues solo tenemos que hacer la proporción con los datos que nos dan. Así que tengo 80 kilos de carbonato de calcio y con 89,6 de óxido de calcio por cada 160 de carbonato tendré 44,8 kilos de óxido de calcio.
15. Al calentar medio gramo de hierro pulverizado al paso de una corriente de cloro gaseoso se obtiene dicloruro de hierro. Según la reacción que me ponen ahí, me piden la masa de cloro que se va a consumir y la masa de dicloruro de hierro que se produce. Primero buscamos las masas atómicas. En la tabla periódica calculamos la masa molecular del dicloruro de hierro, ahí los tenéis. Escribimos la reacción, que es hierro más cloro para dar dicloruro de hierro. Ponemos debajo la ley de conservación de la masa con las masas atómicas. Y luego pongo el medio gramo de hierro que voy a poner. Así que con medio gramo de hierro con la proporción de las masas atómicas me da 0,635 gramos de cloro. Y con medio gramo de hierro obtengo 1,135 gramos de cloruro de hierro. De dicloruro de hierro, perdón. El 16 me dice que lea atentamente estas afirmaciones y que indica cuáles son verdaderas o falsas. La primera: si existen pocos choques eficaces entre los reactivos, la velocidad de reacción es baja. Esto es verdadero. Si crece la concentración de uno de los reactivos, baja la velocidad de reacción. Esto es falso. Si crece la concentración de uno de los reactivos, la velocidad aumenta. Si crece la concentración de unos reactivos, aumenta el número de choques eficaces. Es verdadero. Y si baja la concentración de uno de los reactivos, disminuye el número de choques eficaces. Es verdadero también. El 17 me dice que clasifique estos productos según procedan de materiales naturales o sintéticos. Los naturales serían el gorro de lana, la sal de cocina, y sintéticos la botella de plástico y la gasolina. El 18 me dice que corrige las frases erróneas. El dióxido de carbono perjudica la capa de ozono. Esto es falso. El dióxido de carbono afecta al efecto invernadero. La otra, la lluvia ácida, se debe al uso de CFCs, clorofluorocarbonados, en los aerosoles. Esto es falso. Los CFCs afectan a la capa de ozono. La lluvia ácida se debe a la emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno y de azufre. 19. Identifica los agentes causantes del incremento del efecto invernadero, la disminución del ozono y la lluvia ácida. El efecto invernadero, el dióxido de carbono. La disminución de la capa de ozono, los CFCs, los clorofluorocarbonados, y la lluvia ácida, la emisión de óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera. El 20. Tienes dos líquidos incolores diferentes en dos tubos de ensayo, las mezclas en un único tubo y lo agitas. Al cabo de unos segundos aparece un líquido amarillo. ¿Se produce un cambio físico o una reacción química? Pues se ha producido una reacción química porque el cambio de color indica un cambio en la naturaleza de los compuestos que están presentes en la disolución. Indica cuáles son las transformaciones físicas y químicas de las siguientes que nos ponen a continuación. Químicas es la electrólisis del agua, que se descompone en hidrógeno y oxígeno, ambos gaseosos. Se rompe la molécula de agua para formar en dos moléculas diferentes. El calentamiento del azúcar hasta que se forma caramelo o se descompone en un sólido negro. La cocción de un trozo de carne cruda y la digestión en el aparato digestivo. Y las transformaciones físicas son la congelación del agua, la separación de una mezcla de limaduras de hierro y arena con un imán, la separación de una mezcla de aceite y agua mediante un embudo de decantación y la evaporación del agua cuando ponemos a secar la ropa lavada. El 22. El carbonato de calcio se descompone a elevadas temperaturas en óxido de calcio y dióxido de carbono. Escribe la ecuación. Ahí lo tenéis. CaCO3 más óxido de calcio para dar óxido de calcio más CO2. (23) ¿Qué nombre recibe la teoría que explica cómo se producen las reacciones químicas? La teoría de las colisiones. 24. Explica qué se entiende por un choque eficaz entre átomos y moléculas. Un choque eficaz entre átomos y moléculas es aquel que se realiza con la orientación adecuada y con la velocidad adecuada. Ahí veis un ejemplo que os he puesto en el que hay un choque eficaz porque están orientados perfectamente y un choque ineficaz porque no lo están. 25. Indica si estos enunciados son verdaderos o falsos. Para que se produzca una reacción química basta con que las partículas de los reactivos choquen con suficiente energía.
Es falso. Además de la energía, deben de estar en la orientación adecuada. B. Para que se produzca una reacción química basta con que las partículas choquen con la orientación adecuada. También falso. Además de que estén con la orientación adecuada, necesita que tengan que chocar con la suficiente energía. Y C. Si las partículas de los reactivos chocan eficazmente, siempre se forman nuevos enlaces que dan lugar a las partículas de los productos. Esto es verdadero. Bien, pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema 5, las reacciones químicas de física y química de tercero de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo de la descripción de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Os doy las gracias por ver hasta aquí el vídeo y si os ha gustado, darle un like.